Estamos de regreso, estimados televidentes. Está usted viendo Claro y Oscuro. Programa editado para Berea Visión Internacional en el canal 50.3 de televisión abierta aquí en la ciudad de San Diego y áreas circunvecinas. El tema que estamos abordando en esta ocasión, para aquellos que nos sintonizan en esta segunda parte, impacta a la sociedad internacional la caminata infantil, las futuras generaciones de la Iglesia de Cristo bajo la dirección del apostolado. Vamos a ver, Efraín y Judith, vamos a ver unas imágenes impresionantes que hablan realmente de lo que esta institución ha logrado a través de los años y sobre todo el fortalecimiento de una niñez que viene ya, digamos, de alguna manera cubierta por el manto de la elección. Se habla dentro de los términos religiosos de esa obra perfecta que Dios ha hecho en el corazón de cada uno de aquellos creyentes, en este caso la niñez. Pero nos quedamos en una pregunta, Efraín, sobre lo inaceptable dentro de toda sociedad, lo inaceptable realmente, lo perverso, lo que no se puede de alguna manera concebir, es que líderes religiosos que exprofeso fueron enviados para poder corregir la buena moral, los buenos caminos, dar una orientación adecuada, respetar sobre todo, digamos, a la niñez. Hablamos de sacerdotes, clérigos, que por cientos, que por miles, están siendo acusados y juzgados en este momento en casi todos los tribunales del mundo. Todo por un extravío perverso, una carnalidad brutal, vamos a llamarle, de deseos, que los lleva, por decir así, a tomar sea una niña o sea un niño para poderlo abusar sexualmente y después pararse ante la sociedad con los labios limpios y llegar al extremo de decir que son ellos los que les provocaron para cometer el acto ilícito. Efraín, Cuando no se tiene, Rubén, el temor de Dios, que la gente vive sin esa virtud, sin esa gracia de Dios. Tú hablaste hace un momento de algo al decir, cuando se dice que se ampara bajo el manto de la elección en un término espiritual. Sí. Hay que definir estrictamente de lo que es la educación que proviene de Dios y la que es del hombre, humanamente hablando, que es aceptable mientras que contenga, mientras que conserve los lineamientos de respeto, los lineamientos básicos, elementales para todo ser humano. Hace rato comentaba la historiadora acerca de que hay cosas en las cuales el hombre, la persona puede perder. Y hay muchas cosas en las cuales el género humano va perdiendo la sensibilidad, va perdiendo esa estructura, ese respeto, esa forma de comportarse y de frenar sus impulsos naturales. Si no se tiene la dirección de Dios, si no se tiene el temor de Dios, vamos a ver un pueblo, una nación, la gente, el mundo abandonado, porque primeramente le dieron la espalda a Dios. No quisieron tener a Dios en su noticia. Al decir que no quisieron tener a Dios en su noticia, Dios los dejó en el abandono. Y quedando el hombre en su abandono, a su libre criterio, a su libre albedrío, una decisión propia, se fue yendo de mal en peor, degenerando al grado que vemos las aberraciones que van en contra del respeto humano, de la persona, sí. Y no solamente de la persona, sino del familiar y de quien fuere, no les importa, porque ellos ya perdieron toda sensibilidad. Está expuesta la generación, las generaciones, los pueblos ante hombres corruptos de mente, porque lo dice la Sagrada Escritura, que en los postreros tiempos iba a haber gente desleal, impetuosos, irreverentes, sin sentimientos, absolutamente nada, sin ningún respeto a Dios. Sí.
y lo estamos viviendo. Entonces, una generación de niños viene y porque Dios al hombre lo hace limpio, lo hace al hombre abierto para aprender. Hoy precisamente un joven me hacía una pregunta y me decía, rápido lo diré de esta manera, me dijo, cuando se aprende o se trabaja, ¿cuáles son los puntos primordiales de estudiar o trabajar? Dije, que te guste, que ames, que quieras lo que vas a hacer. No pienses hacerlo por dinero, porque el dinero es un poder que corrompe, no sabiéndolo administrar. Entonces, pero si tú lo haces por amor, lo haces por gusto, lo demás va a venir. Así es. Porque lo vas a hacer con gusto, el trabajo, lo vas a desarrollar. Cuando el hombre, ¿por qué enseña o por qué está puesto como un maestro ante una niñez que está ávida de aprender? Que ve en ese líder, en ese educador, ve a alguien como su padre, o más tiempo que el que su padre, porque el padre no tiene el tiempo para enseñarle. Entonces, un maestro debería de ser un modelo. ¿De Definitivo. qué? En todos los aspectos. Y máxime cuando pretenden supuestamente servir a Dios. Así es. ¿Tu opinión, Judith? Pues ahorita con lo que vamos a celebrar los días patrios, se me vino a la mente de que el viaje que hizo ahorita el líder de la Iglesia Católica allá a Colombia esta semana, él estaba proponiendo a la ciudadanía que lucharan por aquellos niños que habían sido víctimas del movimiento allá, de las marchas, lo que estuvieron viviendo. Y yo quiero hacerle unas preguntas a ellos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todas las demandas que tiene, por ejemplo, uno de los hombres más poderosos del mundo allá, que es el tesorero del Vaticano? Estaba viendo que hace como un mes más o menos salía una demanda que tiene él en Australia de que durante su periodo allá de sacerdote violó como más de 500 niños, y ahí el Papa no ha dicho nada. También había otro caso ahí en Australia del hermano que había sido Benedicto II. De Ratzinger, también estaba saliendo en los medios de comunicación. Fue acusado también de eso. También, ahora con lo de el Día de la Independencia que estamos a celebrar, es lo que debemos de luchar, por toda la justicia, los derechos para todos los humanos, y sin duda que se apliquen las leyes, lo que se logró, y es lo que debemos reflexionar, que se practique, luchar por los derechos de los niños también en este caso. Fíjate que aquí cabe señalar realmente que de quienes la sociedad puede esperar, por decir, un trabajo loable en cuanto, digamos, a la niñez, pareciera ser que se ha relajado de tal manera que son por cientos, Esther Castellanos, las demandas que hay en los tribunales por ese acoso sexual, por esa violación, por esa pederastia, vamos a decir, que ha venido a ser el flagelo no solamente de la Iglesia, sino de muchas familias en todos los países de América Latina y del mundo. Pues yo no diría cientos, yo diría miles. Sí, miles. O sea, son miles. Sí. Pero hay un detalle también aquí que tomar en cuenta. Me pone a reflexionar en algo que dijo aquí el señor Ibarra. Sí. Hablando precisamente sobre la instrucción. Él daba una parte donde dice que el carácter de los hombres está, si mal no recuerdo, en el libro, en una carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, y habla sobre el carácter de los hombres en los posteros tiempos, que iban a ser amadores, se resume amadores de sí mismos y no de Dios, ¿verdad? Y dice, le da un consejo a Timoteo, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y en lo que has sido, en lo que estás persuadido, o sea, no nada más había aprendido, sino estaba convencido, seguro. Y que desde la niñez aprendiste, ¿no? Ha sabido, dicen las escrituras, las cuales son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para hacer al hombre apto para toda buena obra. Pero hay una parte donde le dice, sabiendo de quién has aprendido. Sí. Él había aprendido quién había sido su maestro.
Su maestro había sido el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Su maestro, su instructor, el que le había enseñado a ser un joven piadoso. El que le está exhortando. Respetuoso, el que le está dando la invitación, porque eso es la palabra exhortar, invitar, incitarlo a que fuera un mejor. Era un hombre intachable, era un hombre irreprensible. Si vemos, por ejemplo, en el otro caso en la Escritura, cuando Juan el apóstol, al que le dicen el teólogo, la gente, dice el teólogo, habla a los padres en la primera carta que escribe a la Iglesia Universal y les dice: os alabo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y luego dice: os alabo, jóvenes, porque sois fuertes. Porque habían aprendido, también habían tenido sus padres una enseñanza que habían transmitido a ellos. Así es. Y les dice: miren, no amen el mundo ni lo que en él hay, porque todo eso es vanidad. Pero cuando dice esa palabra, porque sois fuertes, las mismas cosas que vivían los jóvenes hace 2000 años, también se viven en estos tiempos. En el presente. Quizás no hay la tecnología, salvo la tecnología, pero desde ese tiempo siempre ha habido inmoralidad, siempre ha habido crimen, siempre ha habido maldad, abusos, todo. Y la juventud, lo decíamos, lo que puede lograr la juventud. Vámonos más atrás, lo que es la niñez. Lo que puede lograr Hay la un niñez. canto, y me voy a ir directamente porque las imágenes que vamos a ver. Sí. En la Iglesia La Luz del Mundo, cuando a un niño se presenta, no que se bautiza, sino que se lleva de brazos a presentar En oración. en oración, hay una alabanza que se invita a cantar para que pasen los padres, concientizando a los padres y también a la iglesia de lo que son los niños. Dice: los niños son de Cristo. Así es. Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas compradas con su amor. ¿Qué nos hace entender? Que la niñez, cuando hablamos de una joya, las joyas se cuidan, tienen un valor el valor muy que grande. se le da a la niñez. El valor que tiene la niñez, dice, son joyas muy preciosas. Cualquier persona que tenga una joya, algo de valor, debe cuidarla. lo va a cuidar. Si no Debe lo cuida, cuidarla. tiene una responsabilidad. Hace unos días me preguntaba un niño y me decía: ¿por qué a veces dice a nuestros padres que estamos prestados los hijos? Le digo: estás prestado porque no perteneces a tus padres. Dios te dio a ellos para que tú los cuides. Estás, como a veces decimos, como un carro arrendado. Pagas por él, pero va a llegar un tiempo en el que se te va a quitar porque no lo tienes a perpetuidad. Y los hijos así son. Sí. Entonces, ¿cuál es el deber nuestro como adultos, como mayores? Cuidarlos, Cuidarlos. instruirlos. Y en ese punto Lo que vamos a ver, por ahí a nuestros técnicos las imágenes. Estamos hablando, estimado televidente, de una niñez preparada en su formación académica, Así es. buena moral, en la vida espiritual, concientizada, capacitada, en las escrituras, como mencionaba Esther Castellano, y el respeto a la buena moral. Así es. Esto que ven nuestros ojos es fruto del trabajo apostólico de la niñez en la Iglesia La Luz del Mundo. Ustedes podrán ver los rostros de estos niños inocentes. Estamos hablando de 6 a 13 años aproximadamente, limpios, en una expresión que solamente se ve muchas de las veces en algunos de los espectáculos paganos, en donde las chiquillas arrebatadas por la pasión de una canción o de un artista, muchas veces sueñan, gritan, se desgreñan, y hablamos nosotros de actos de fanatismo, muchas de las veces incontrolables. Lo que usted aprecia en las imágenes, estimado televidente, es la formación de una niñez educada, preparada. No son niños fanáticos, porque eso es lo que menos se engendra dentro de esta institución.
Hablamos de criaturas asidas, esta es la palabra asidas, a la elección apostólica, en donde sus padres, que son los creyentes, vamos a decir, a la doctrina, pasaron por un proceso de aprendizaje, pasaron ya por un proceso, vamos a decir, de estudio, de convicción. Vemos algunas criaturas que no pertenecen a la institución, donde se ven sus aretes, personitas que se unieron, digamos, a esta marcha, y vemos claramente, ahí va pasando, digamos, el apóstol del Señor, los niños con esa emoción le saludan. Así es. En plena conciencia, vuelvo a repetir, de una educación no poca vista en muchas partes del mundo. Por eso, al mencionar en la introducción de este editorial, se habla de lo impactante que fue para la sociedad de Efraín. Es un cumplimiento, es impresionante, Rubén, es un cumplimiento de las promesas que hace Dios. Sí. El Dios al que le servimos, siendo miembros, siendo parte de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad a la luz del mundo, nosotros estamos plenamente convencidos, no hay manipulación de la niñez, de la juventud, de ninguna manera. La formación que van teniendo es una persuasión de la obra de Dios, porque es Dios el que hace la obra en los niños. Tocaste un punto muy importante, porque dentro de una escuela, dentro de un salón, dentro de un grupo, pudieran darse, digamos, algunas instrucciones, alguna dirección, orientación de los maestros para tal o cual evento. Mas no, por ejemplo, para tener una manifestación como la que estamos observando, en donde los sentimientos de la infancia, donde los sentimientos de la nobleza, de la niñez, limpieza, brotan de una manera espontánea, Judith. Así es, ahorita que estábamos viendo las imágenes, estaba haciendo poquita memoria a veces lo que nos relata las escrituras allá en Éxodo, porque esto que estamos viendo, esto ya es lo real y verdadero. Yo me imaginaba cómo sería la niñez caminando ahí en el desierto, porque hay que recordar que cuando vino las plagas y que vino la muerte para todos los primogénitos allá en Egipto, hay que recordar que la niñez del pueblo de Israel fueron los que no perecieron, porque eran los que realmente iban a alcanzar, porque hay que recordar que sus padres estaban llenos sus ojos, su corazón, su mente de idolatría, de paganismo, ira, adulterio, fornicación, envidia, pero estos eran, sin embargo, el fruto de algo que iba apenas a nacer, nuevo. Así es. Y que sin duda ellos fueron los que alcanzaron las promesas. Al igual ahorita estamos viendo estas mentes llenas de conocimiento, capacitadas, instruidas. Sí. Dice por allí uno de los versículos bíblicos, ¿no? Instruye al niño en su carrera, dice. No, y cuando fuese viejo, dice, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Quisiera añadir algo de lo que comentó hace un momento la exploradora acerca de que Timoteo era hijo de griego, de madre judía. Así es. O sea, había allí de alguna forma, dos enseñanzas o dos costumbres diferentes, digamos. Dos culturas. Sin embargo, ya de parte de Dios, el apóstol Pablo lo toma, pregunta por él, lo toma como su hijo y le va instruyendo, le va capacitando, le va llevando. Dios es el que hace la obra, pero llegó al punto que fue una persona tan querida, tan amada, que le llamó como si fuera su hijo. Su hijo. Lo trató como tal, ¿verdad? Como su verdadero hijo. Y quiero concluir, porque el tiempo se nos va, quiero concluir en esto porque es muy importante. En la iglesia se da la instrucción como el Señor la tuvo en su niñez. Esto es muy importante. En su niñez muchos se admiraban de dónde había sacado el Señor letras, palabras tan profundas. Ignoran que el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, dice que iba creciendo en sabiduría y en estatura. Así es. ¿Quién lo iba enseñando? Las palabras que él hablaba, de los alcances que él iba dimensionando y se iba proyectando, recibía la instrucción directamente de Dios. De Dios, indiscutiblemente. Es de Dios. Y una enseñanza
que hasta el día de hoy la humanidad anhela. Sí. Dice que la creación misma está con dolores de parto, anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hoy la estamos viendo. Un último comentario, Judith, un último comentario. Tenemos nada más un minuto. Bueno, pues yo quisiera decir, añadir también a esto. La instrucción, o cuando vemos que se habla de esa, que van a ir a conquistar el mundo, no habla, y lo hablaba el varón de Dios, el apóstol Nazón Joaquín, en una ocasión también lo dijo el apóstol Samuel Joaquín, cómo iba a conquistar al mundo, la iglesia, la luz del mundo, para Cristo, decía, a través de vuestro ejemplo. Así es. Que vuestras familias, decía él, cuando cumplió 50 años de matrimonio, que vuestras familias sean familias fuertes, hombres con valores, hombres que el mundo vea un buen ejemplo. Vemos en esta nueva época, en esta nueva era, lo mismo. Una niñez en la que se ha tenido un cuidado extremado, especial, de la que soy testigo, sí, con la niñez, con los adolescentes, con la juventud. ¿Por qué? Para que vea el mundo que sí se puede. Que esto es diferente. Esto es diferente. Y que sí se puede lograr un mundo mejor. Quisiera terminar, el tiempo se nos ha ido, con un pensamiento exactamente expuesto por el apóstol Nazón Joaquín García. Nos regresaremos a nuestros lugares con ese compromiso. Y con tu conducta, tu hablar y con tus principios, valores y enseñanzas que recibes en la iglesia del Señor, será más que suficiente para dar testimonio y así las almas vengan a la iglesia. Si no te vuelvo a ver, decía la niñez, si ya no puedo estar contigo, deseo que Dios te bendiga, te guarde y te prospere. Palabras apostólicas en la presentación después de ver esta imagen realmente sorprendente de la niñez en la iglesia, la luz del mundo. Que ya las personas ya los identifican también. Definitivamente. Estimado televidente, deseamos de todo corazón hayas compartido con nosotros el tema y estamos preparando otro que será de sumo interés. Hasta la próxima. Pásala bonito.